Buenos días a todos. Buenos días para todos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno en esta mañana. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Siempre, para siempre Él es bueno. Que el bien y la misericordia los sigan y los alcancen todos los días de su vida, siempre. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y vamos a estar siempre gozosos. Eso es lo que dice las Escrituras, que debemos de estar siempre gozosos. Y nos alegramos en esta mañana de podernos encontrar, ¿sí? Como hermanos, tomando esta comunión del Señor, del cuerpo y la sangre del Señor, siempre que nos reunimos como hermanos. Así que una bendición también poderosa de compartir esta mañana. Saludos a todos los que están conectados en Facebook Live esta mañana. Los que están conectados aquí en Facebook, en Zoom, Pastor Jorge Alba, Pastor Gerardo, saludos a todos los que se van a conectar luego también, los que van a ver el video aquí van a ver el video en una reunión y comunión de hermanos con otros, así estar juntos, algo maravilloso, es el conocimiento de nosotros, estar juntos de este crecimiento que estamos teniendo. Así que saludos a todos desde todo el continente americano, el Caribe, países fuera de esta zona. Así que un abrazo. Hemos estado escudriñando y compartiendo esas escrituras maravillosas que en el crecimiento, ¿sí? En este conocimiento del Señor. Pues es que eso del conocimiento y que no sé qué, eso no es de la nueva era. Sí, sí, me decía, porque el conocimiento, y la Biblia dice que el conocimiento como que envanece. El conocimiento de Dios nunca trae vanidad, sí, más bien nos trae humildad. De lo que la gente habla, de ese conocimiento, normalmente es el de saber, ¿sí? El tener mucha información. Y eso sí envanece, porque la gente dice, es que yo he leído tanto y yo he hecho tanto, yo tengo tantos títulos y todo. Bueno, eso sí envanece, ¿ve? Porque lleva a las personas a creer que lo saben todo, porque tengo mis lecturas, tengo mis títulos que dicen que yo sé, ¿verdad? Pero en cambio, lo que he vivido en este tiempo es que cuando nosotros entramos en ese conocimiento maravilloso, el Señor sabe que nos trae a una humildad tan poderosa, ¿sí? Porque entonces entendemos quiénes somos realmente nosotros, entendemos quiénes somos y entendemos quién es el Señor y entendemos realmente, ¿sí? Realmente logramos entender lo que Jesús quería decir cuando, eh, él, cuando hablaba sobre la vid verdadera y él decía, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes no pueden llevar fruto si no están conectados conmigo. Poderoso. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Y entonces, ese conocimiento nos lleva a entender eso. ¿Sí? Porque cuando no entendemos eso, entonces nos envanecemos y entonces creemos que sin el Señor podemos hacer lo que sea. Gran error. Y entonces, este conocimiento del Señor, del Padre, de nosotros mismos, de nuestra propia identidad, entonces nos va a llevar a crecer de una manera poderosa, 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 porque vamos a darle al Señor su lugar y vamos a tomar nuestro lugar, ¿sí? Poderoso. Y cuando digo eso, no estoy hablando de que estamos lejos de Dios y Dios está por acá y nosotros por allá, no, 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 sino que más bien logramos entender esa unidad, ¿sí? Esa unidad en la que el Señor quiere que nosotros estemos. Así que seguimos creciendo en esto poderoso. Esta mañana seguimos con el tema y tenemos la bendición de tener a Pastor Jorge con nosotros compartiendo más de ese tema. Seguramente terminamos la próxima semana um, y vamos a hablar un poco también sobre la importancia real, ¿sí? O sea, ¿qué papel juega este conocimiento de Dios en nuestras vidas como creyentes, como seres humanos? ¿Sí? Así que, um, hermano Jorge, todo suyo. Sin más preámbulo, como dicen por acá, sin más preámbulo, todo suyo los micrófonos. Buenos días, Bienvenido, Douglas. bienvenido. Sí, Buenos días, señor. Douglas. ¿Cómo están? Excelente, El gracias pastor a Dios, Henry, todo bien. don Gerardo, ¿cómo están? Sí, sí, todos bien por acá. Bueno, sí, un saludo para todos. Sí, señor. ¿Cómo va todo por allá, Douglas? Mira, gracias a Dios, todo bien. Hemos ido avanzando bastante.
Ajá. sí, ayudando a los pastores, como siempre, a crecer, ¿verdad? En sus gestiones como pastores y la iglesia también va viento en popa siempre. Nos reunimos los domingos, 10 de la mañana, acá en San José, en un lugar que se Mm. llama Casa Toyopán, en Santa Elena de Heredia. Así que estamos disfrutándolo, disfrutando esa aventura, ¿sí? No es como una, no sé, alguien decía por ahí que cuando uno disfruta lo que hace, no trabaja ningún día de su vida. Entonces estamos disfrutando muchísimo esta parte del ministerio, ¿verdad? De seguir no solamente ayudando pastores, sino también modelando el caminar como iglesia. Así que también espero que puedas venir por acá en algún momento a compartir con nosotros un rato ahí. Claro. Sí, Sí, señor. sería bueno, ¿no? Sería una Sí, buena reunión ahí con don Gerardo, con Henry. sí, Suena muy sí, interesante. sí, sería Claro que buenísimo. sí. Sí, sí. Pronto, pronto lo hacemos, pronto lo hacemos. Sí, ahora que ya no hay como tantas restricciones, de pronto Sí, hasta sí, sí, sí podría darse la cosa más fácil. sí, señor. Claro. Así Bueno, es. pues nuevamente muchas gracias por la invitación, Douglas. Sí, señor. Espero que me estén escuchando bien. Sí, tal Sí, vez sí. yo creo que un poquito más de volumen tal vez, pero yo Más creo que bien, volumen. yo escucho Bueno, bien. ahí puede ser, más o menos. Sí, Y sí, aquí trato de que unas franjas de volumen no me lleguen como a un tope de alerta, los rojos. sí, Entonces, ahí más o menos, entonces espero sí, que ahí me puedan oír. sí, señor. Sí, Eh, señor. sí, Ahí está bueno, perfecto. Douglas, pues es que este asunto de conocer a Dios, así como para entrar en el tema, Sí, yo creo que es de lo más difícil que hay y a la vez es simple, sí, es sencillo, ¿no? O sea, tiene unos principios bien básicos que yo creo que pues todos intuitivamente los entendemos. Cuando a mí me preguntan acerca de conocer a Dios y que lo haga como una exposición, eso me confronta porque de alguna forma yo voy detrás de todo este intelecto, ¿cierto? Lo que sí, mencionaba Douglas, como ese saber intelectual, y uno quisiera plasmarlo pues en algo en forma de discurso, de prédica, y que todos pudieran entender. sí, Pero yo creo que no es posible. Yo creo que de verdad este es uno de los temas donde uno solo puede recibir es como tips o sí, indicaciones, pero tratar de armarlo pues como si fuera una prédica, yo creo que puede ser como lo más parecido a una mala receta, sí, ¿cierto? Te pueden decir un poco de cosas. Una cosa es la receta, sí, ¿cierto? Tal vez de algo que te gusta, un pedazo de carne, pollo, arroz, no sé. Una cosa es la receta y otra cosa es probarlo, ¿no? Son cosas diferentes. sí, Y pues el conocer a Dios se parece más a probar, a sí. gustar, más que la receta. Son Sí. cosas diferentes, están en un nivel distinto. Se te fue el audio. Ya, ya. ¿Aló? Sí, Bueno, sí, ya, ya, sí. ok. Entonces la cosa está, el problema reside en que uno puede dar ciertas indicaciones, pero eso no es realmente el, el producto final. Sí, No señor. lo es. Entonces Mm, ahí tenemos una dificultad enorme. No se puede transmitir así como uno quisiera, pero voy a tratar de dar algunas pautas, algunas ideas, algunas cosas que para mí han sido cruciales en este conocer a Dios. Yo sé que aquí todos los que se reúnen han caminado con el Señor por años, entonces de alguna manera ya lo conocen, ¿cierto? Lo han conocido en distintas circunstancias. Al inicio, cuando yo era creyente, así recién nacido de nuevo, yo no sabía nada de Biblia, pero curiosamente sí lo conocía a él. Eso es curioso, ¿no? O sea, es de verdad bien extraño, porque yo no podía citar versículos, no podía estructurar pues como el mensaje del Evangelio, pero yo sí podía decir, Jesús es real, mi Dios es real, Él existe, Él es el Salvador, lo podía decir con una firmeza, una convicción tremenda, a pesar de que no tenía referentes de la escritura. ujú, Y creo que eso puede pasar. Es que sí, parte de la trampa es que uno cree que conocer a Dios es tener muchos versículos. Los versículos, por supuesto, que ayudan un montón, pero no es eso. O mm, sea, es como si en el plato final, sí, ¿cierto? No sé, vamos a decir que es un arroz.
un arroz, ahí tú le pones verduras. Y entonces, en lugar de poner, digamos, pollo, entonces tú recortas la receta donde dice pollo y se lo pones al plato. O sea, no te vas a ver a pollo porque es solamente como una indicación de qué debe contener, pero no es el pollo en sí. Ujú. Son dos esferas distintas, ¿cierto? Sí, Estamos hablando de cosas en las que podemos incurrir. Nosotros creemos que saber muchos versículos puede ser útil. Bueno, sí lo es, pero no es definitivo. Eso es lo curioso, no sí. es definitivo. Hay gente que conoce muy bien al Señor, Ujú. o mejor de lo que un erudito lo puede conocer, Sí, y no es debido exactamente a que sepa mucho, sí, sino que la variable es otra distinta. Incluso es el corazón. Ahí podemos ver, pues, como un parámetro bien interesante, lo que nos permite conocer a Dios es el corazón. No son las muchas doctrinas que uno domine, es el corazón. Esa es la primera que yo podría resaltar, como sí. una voluntad dispuesta de parte del creyente para acercarse a Dios, para realmente establecer una relación con Él, una comunicación, que eso es crucial, comunicación, ¿cierto? Interactuar con Él, eso es fundamental. Y yo creo que pues todos queremos conocer a Dios de alguna manera. Lo que pasa es que tenemos como ciertas limitantes por el trasfondo que tenemos. Sí. Algunos piensan que Dios solamente puede ser conocido de una manera intelectual, más o menos, y que pues no, que Él es demasiado santo, entonces tú cómo vas a estar en su presencia y cómo vas a poder tener una comunicación real con Él. Sí, Y sí, toman cierta distancia, digamos que lo ponen un poquito como en aislamiento, ¿cierto? Lo, lo idolatran, vamos a decir la palabra, ¿cierto? Pues tú no tienes que idolatrar a Dios, entonces lo ponen como una especie de cápsula, entonces le dicen, allí está Dios, pero es súper santo, eh, tú solamente puedes un poquito de Él, pero jamás vayas a decir que conoces a Dios, porque mm, eso ya es como blasfemia, ¿no? La verdad es que la Biblia, pues es tan asombrosa, Dios se revela en conocimiento progresivo en toda la escritura hasta llegar a Jesús, que es la revelación máxima de quién es Él. Y, y yo creo que ese es como uno de los puntos interesantes. Aguas son los Creo que zapatos de... por ahí oigo un montón de ruido. sí. Sí, sí, Armando, sí, sí. creo que es Armando. Armando, ¿puedes cerrar tu micrófono? Es que no, no sé por qué no puedo cerrarlo yo. Sí, Sí, bueno. Eh, bueno, entonces estaba diciendo que como que uno lo encapsula y entonces uno cree que no puede conocerlo realmente. La escritura nos va mostrando cómo es que Dios se revela progresivamente y es un tesoro, o sea, llegamos hasta Jesús y con Jesús es que conocemos realmente cómo es Dios, qué hace, su carácter. Eh, Hay varias escrituras que nos dicen que a Dios nadie lo había visto jamás, ujú, pero que Jesús sí, lo revelaba. Y esa es una parte importante de lo que se llama conocimiento. Cuando tú entiendes que solamente en Jesús es que lo puedes conocer, eso te va a ayudar montones, o nos va a ayudar montones, me ayudó montones, porque yo tenía un enredo tremendo, yo podía coger la Biblia según me instruían, yo mezclaba ese mensaje del Antiguo Testamento con Jesús y curiosamente le daba más preeminencia, ponderaba muchísimo más lo que se podía leer de Dios en el Antiguo Testamento. ujú, ujú, Entonces era obviamente bajo el antiguo pacto, eran las sentencias fuertísimas de castigo, la recriminación por el pecado, las maldiciones generacionales, la obligación pues de vivir todos los días delante de Él o si no, no había bendición. Esa es parte de lo que el conocimiento bueno te puede aportar o te puede, digamos, generar lastre. Si sí, no conoces correctamente esa parte y estás mezclando lo que se dice de Dios en el antiguo pacto con Jesús, siempre va a haber un choque, vas a tener que escoger uno u otro
Y lo curioso es que los cristianos escogemos siempre el Dios del antiguo pacto. Eso es lo más raro del mundo, ¿no? Es Sí, como si lo sí, entendiéramos sí, mejor. sí, 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 Pero, sí. pero la verdad es que uno tiene que hacer todo el esfuerzo de conocer a Dios es a través de Jesús. Esa es la Sí, tarea genuina. poderoso, Eh, poderoso. Porque o si no, de verdad, las trampas que hay ahí de por medio queriendo conocer a Dios y con las enseñanzas de los predicadores, que no todas pues son afinadas, no todas están acertadas, uno va a caer en una cantidad de problemas inmensos. Y la idea de estas charlas es evitar esos problemas, precisamente porque ya hemos caído en ellos Sí, hasta el fondo, ¿no? O demasiado, sea, demasiado tiempo. nos hemos hundido ahí en eso. O sea, uno como creyente fue rescatado, yo diría que dos veces. La primera vez cuando creyó de todo corazón en Jesús Sí, y sí, la segunda vez cuando se le abrieron los ojos del entendimiento, se puede llamar sí, así, ¿no? sí, Y señor. empezó a comprender el Evangelio con unos principios que son muchísimo más sólidos y consistentes con el mensaje que da Jesús. Sí, Entonces uno fue salvado dos veces, si se pudiera decir sí, de esa manera. Yo aquí lo que voy a hacer es como dar una serie de ideas, ¿cierto? No va a ser una especie de prédica. Ya les he dicho que hablar con los amigos en el tono prédica a veces me parece como extraño. Entonces lo que yo hago es compartir mis ideas, mis conceptos, lo que he reflexionado en este tiempo, a ver cómo los pongo en orden y compartirlo con la gente, pues sí, de la de la manera más sincera posible, ¿cierto? sí, Sin pretensiones y, y lo que he podido vivir. Es eso, ¿cierto? Entonces, pues, como les decía al principio, yo podía compartir con un denuedo tremendo acerca de Jesús, pero no sabía nada de Biblia. Pero siempre les podía decir algo sencillo, ¿no? Es como Jesús es el Señor, solamente en Él hay salvación, Él te puede rescatar, te puede ayudar en todo, porque Él es todopoderoso, créele, y no había imposibles para mí. Entonces, cualquier problema que la gente pudiera tener, yo trataba de utilizarlo para presentarles a Cristo. Eso parecía funcionar, ¿no? O sea, sí, imagínense, me están ofreciendo el poder de Dios solamente porque me encuentro en una situación difícil y estoy triste y la gente podía aceptarlo. O sea, al menos le sonaba como atractiva la idea. Creo que uno presenta a Dios así, como el que te saca de los problemas. Creo que es una aproximación interesante, válida, pero no es la mejor. Definitivamente cuando uno presenta a Dios y a Jesús solamente como el que te soluciona los problemas, con el tiempo vas a tener problemas, porque no se trata conocer a Dios, no se trata de que Él te solucione todos los problemas. Tú ujú, lo puedes ver en la vida de Pablo, ¿no? O sea, era un tipo que estaba predicando de Jesús, la salvación en Él, pero tenía montones de problemas. Y esa idea que nos venden un poco de que cuando te acercas a Jesús, ya tu vida va a marchar sobre ruedas, no vas a tener inconvenientes, todo va a ser color de rosa. mm, Eso no es cierto, sí, no es verdad. Parte del buen conocimiento de la escritura, uno tiene que decirle a la gente que pueden tener aflicción, pero de todas los librará el Señor. poderoso. Es un mensaje Sí, señor. distinto, ¿cierto? Sí, El señor. mensaje no es como, no, vas a ser súper próspero y vas a tener provisión por todas partes y todo lo que hagas te va a salir magnífico y bueno, es un poco como vender la vida carnal respaldada por Dios. Y creo que esa es una equivocación muy grande. Ujú, ujú, Yo creo que como todos sabemos ya, pues han andado ustedes mucho tiempo con el Señor. Ustedes mismos saben de primera mano que eso no es así, que uno sí se puede enfrentar a situaciones complicadas, que uno lo que hace es poner confianza en el Señor, que uno perfecciona el entendimiento de quién es el Señor y la fe de uno se vuelve más eficaz. Entonces uno puede sobrellevar o superar las situaciones de una manera muchísimo mejor. sí, Pero no es que todo va a ser una maravilla, porque pues Pablo estuvo encarcelado, lo apaleaban, sufrió hambre, naufragios, entonces pues sí, pretender que todo va a ser una maravilla no es genuino. Y también decir que Dios te quiere poner todas las cosas para mejorar tu carácter también es una mentira, sí. porque no es así, o sea, en el mundo vamos a tener aflicción. En el conocer a Dios, voy a empezar con una historia así bien complicada, que es Job.
pero me parece bien interesante, sí, ¿cierto? Porque el señor Job tenía una cosa bien curiosa. O sea, todos sabemos que al principio del libro de Job, él hacía sacrificios y parecía ser como un hombre con un deseo genuino por tener una conexión con Dios, una comunión con Dios. Y al final del libro, él mismo dice que él no lo conocía. sí, Entonces, fíjense ustedes cómo nuestra motivación es importante en este conocer a Dios, pero no es definitivo. Tú puedes querer conocer a Dios, puedes hacer muchas cosas para querer conocerlo a Él, pero el que resuelve el asunto es Él, no somos nosotros. mm, Entender esa parte es, yo diría que esencial en la vida sí, cristiana. Porque muchas veces se puede caer en eso de que el movimiento de fe, ¿no? Entonces, si tú crees y crees y crees y crees y confiesas y dices y reclamas, entonces sucederá. sucede, sí, no, Mira, eso no es así. O sea, la, ujú, la Biblia en muchas partes nos deja clarísimo que eso no es así del todo, ¿cierto? No, no, para nada. Hay muchas historias donde la gente pudo haber creído y no vio, pero yo no estoy diciendo que es que Dios sea indiferente, más bien se refieren a situaciones donde no estaba la dispensación, digámoslo así, para que se produjeran esas cosas. La Biblia sí dice que los profetas veían lo por venir, ¿cierto? Pero no era para ellos, sino para uh, la generación que sí, vendría señor, con el pacto, sí, señor, ¿cierto? Entonces, hay cosas que no podemos hacer mucho, pero hay otras que ya fueron dadas debido al pacto, y una de esas, curiosamente, es conocer a Dios. ujú, Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí en el relato de Job es bien curioso. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, uh, cosas demasiado maravillosas para sí, mí que yo no comprendía. O sea, no había comprensión en Job, pero él las hablaba. Eso es curiosísimo, ¿no? Imagínate sí, tú a alguien que habla y habla de Dios, ¿no? Pero no la comprende. Es posible que suceda eso. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me uh, enseñarás. sí, ¿Ok? Él establece, él primero dice, yo sabía lo que decía Douglas, ¿no? Pues todos sabemos, tenemos información, pero no comprendía. ujú, Y luego Job entra en razón y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Él deja su conocimiento intelectual y lo sustituye por una dinámica de comunión. uh, Dice, te preguntaré, sí, tú me enseñarás. poderoso, Entonces, esa es la clave. La clave empieza a ser que es una relación de dos vías donde uno está en continuo preguntar para ser enseñado por el Señor. Luego dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, que una cosa es la información que uno tiene, pero si esa información uno no la pasa a comunión con Dios, entonces no va a poder tener ese que sus ojos vean al Señor. sí, señor, Es necesario. Yo creo que lo que uno quiere de verdad es que los ojos de uno vean al Señor. Y pues ahí Job nos está dando un tip, por decirlo así, de cómo es que de verdad suceden las cosas. No es información, la información ayuda, pero lo que realmente va a empezar a poner en marcha las cosas es que tú quieras entrar en comunión con Él, que tú le preguntes, que tú le hables, para que Él te responda y te enseñe. Ese sería pues un principio básico en nuestro conocer a Dios. Y luego, ¿por qué puedes conocerlo? Lo puedes conocer porque Él tiene la motivación de darse a conocer y es independiente de tus méritos. No es porque tú seas muy bueno, muy justo, muy santo. Curiosamente, eso no tiene nada que ver. Es porque Él quiere. Tú puedes querer ser amigo de alguien y en la amistad lo que se va a dar es que las dos personas se revelan como son, se muestran como son. No se ocultan nada, son sinceros, son honestos. Esa es la dinámica de nuestro conocer a Dios.
Pero cuando una de las partes no quiere darse a conocer, pues tú nunca lo vas a poder conocer, porque él siempre te va a dar evasivas, te va a mentir, eh, no te va a transmitir la información de lo que tú esperas. Es como tener una mala novia, ¿no? Como que la novia no quiere estar contigo definitivamente, ¿cierto? Y entonces no te responde con sinceridad, realmente no quiere que tú sepas cosas importantes de ella, te las oculta. Pero así no es Dios. Curiosamente, así no es Dios, sino que Él lo que quiere es revelarse tal y como es Él. Y lo quiere porque Él dice esto de conocernos mutuamente, de entrar en relación, no se va a poder lograr en las condiciones de antiguo pacto. Se va a lograr solamente si establecemos uno nuevo con unas condiciones distintas. Y dice en Jeremías 31:31, que es el anuncio del nuevo pacto, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Podemos conocer a Dios es porque hay un nuevo pacto. La gente del Antiguo Testamento podía traer información de Dios, Sí. pero ese conocerlo en toda su plenitud no era posible. Dice, no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, ese es el Antiguo Testamento, Ujú. porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí nos va a decir cómo es el nuevo pacto. Poderoso. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque Mm. todos me conocerán. Sí. Es decir, Dios mismo es el que está interesado en que le conozcamos, y Él va a hacer cosas en nuestro corazón para que sea así. O sea, no es tanto tu motivación, sino la de Él. Dice, Sí. y no enseñarán más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y la razón para que lo podamos conocer es aquí como sigue. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La Poderoso. razón por la que se puede conocer a Sí. Dios es porque Él no se acuerda de nuestros pecados y porque Él perdona nuestra maldad. Entonces, pues si uno dice, bueno, es que soy pecador y soy malo, entonces no puedo conocer a Dios, entonces aquí te está diciendo, ¿sabes qué? Sí No. puedes, porque Él Así no va es. a tomar en cuenta eso que hay Poderoso. en ti. Y Poderoso. Él va a querer revelarse a ti desde tu corazón, o sea, como Él es. Es lo que Él siempre ha querido. Entonces uno puede decir, ahora, la parte fundamental del nuevo pacto realmente es poder conocerlo a Él. Y para que se pueda dar eso, lo que hizo Jesús fue perdonar nuestros pecados, no tomar, hacer algo para que Dios no los tome más en cuenta, para que Él no se acuerde más de eso, para que no mire nuestra maldad, sino que Él nos vea con una óptica totalmente distinta. Eso se Sí, llama señor. redención, Sí, ¿cierto? O sea, señor. Poderoso. cambia. Entonces dice, ahora sí puedo tener comunión con ustedes, ahora ustedes sí me pueden conocer como yo soy y se puede dar como ese plan que siempre quise, que es que podamos entrar en una comunión genuina. Entonces, la gente del antiguo pacto no tenía ni chance. Sí, sí. Y por eso es que irse al antiguo pacto a querer encontrar fórmulas puede ser peligrosísimo, porque Sí, ahí no está el secreto. Ni las instrucciones. Las instrucciones están todas en Jesús. sí. Ahí es donde está. Entonces, allá es donde tenemos que ir para establecer esa relación de conocerlo a Dios. Conocer a Dios. Entonces, la pregunta aquí es, pues para magnificar este asunto de que no es por ti, ¿cierto? Librarnos de esa carga, o sea, sí tenemos como un papel que jugar, pero lo más importante es que no es por ti y tu esfuerzo. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Saulo de Tarso para conocer a Dios tal y como es Él? ¿Qué hizo? Pues si tú quieres aplicar la fórmula de Pablo de Tarso, tendrías que volverte un perseguidor de cristianos, lo cual obviamente es, no, eso es ridículo, o sea, no es una fórmula, ¿cierto? Y ese es el punto, conocer a Dios no es una fórmula.
porque depende mucho del Señor que se revela a nosotros. Y en cada uno de nosotros, pues Él va a tener como una revelación dependiendo de dónde nos ha tomado. A Saulo lo tomó en ese punto como un perseguidor de Cristo, un enemigo de Cristo, imagínate. Y aún así Jesús no le ve problema y dice, ¿sabes qué? Aunque seas mi enemigo y me persigas, quiero que me conozcas. Eso es una maravilla, ¿cierto? Que el Dios Todopoderoso no te tome en cuenta tu maldad, sino que quiera que tú entres en comunión con Él. Pues ahí ya te Sí, está diciendo cómo Señor. es Dios, automáticamente, ¿cierto? Automáticamente te está diciendo quién es Dios, cómo es Él. Entonces ya no hay excusa, ya todas esas doctrinas un poco erráticas respecto a que nadie puede conocer a Dios, pues es mentira, sí puedes. Por supuesto que sí, pues de Sí, hecho Señor. Saulo lo conoció, Poderoso. lo vio y fue transformado. Entonces, esa es una parte importantísima. Cuando tú conoces a Dios, tú eres transformado. O sea, es tal el impacto que Él produce en uno, que uno tiene esa certeza de que Él es Dios y cuán bueno es Él, cuán poderoso es Él. No hay nada imposible. La vida de uno, yo diría que se transforma inevitablemente, Sí, sí, como le Señor. pasó a Saulo. La pregunta también es, uno puede seguir con todos los demás de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo Job, Jeremías, Isaías, Pedro, Juan para conocer a Dios? Sí, Y la cuestión es que ellos no hicieron nada. Fue Dios quien se reveló él mismo a ellos. Entonces, Jesús poderoso. estaba todo el tiempo con Pedro, con Juan, les enseñaba cosas, les hablaba, ¿cierto? Y mostraba su poder, y así es como se conoce a Dios. Es Poderoso. porque uno deja que Él haga, que Él se muestre como es, y así es como uno lo conoce. Por eso es que no es una fórmula, Hmm, ¿ves? Tú sí, puedes tener la disposición de querer conocerlo, pero fórmulas de ninguna manera. Y también podemos entender que la voluntad de Él, a pesar de que tú seas malo y perseguidor de Cristo, es que Él quiere que tú lo conozcas, que tú hmm, entres en relación con Él. A poderoso. pesar de que tú seas un poco traicionero y que lo niegues un poco, como hizo Pedro, ¿no? Igual Dios dice, pero es que de verdad te quiero conocer, quiero que entremos en amistad, quiero que nos volvamos como amigos, ¿cierto? Quiero ser tu padre. Ahí ya uno ve una parte importantísima de Dios, que Él no es el que pone las barreras para que le conozcamos, es más bien de parte nuestra, Hmm, que existen las barreras y sí, por supuesto la mala doctrina, una mala enseñanza, se constituye en una barrera, porque Dios no está poniéndolas. Si Dios no las pone y empiezan a sí, existir barreras, entonces ¿quién las estaría poniendo? sí, Señor. Obviamente nosotros, ¿cierto? Y eso era lo que yo entendía intuitivamente cuando nací de nuevo. Para mí era como si ya no hubiera barreras entre Dios y yo. Ujú. Pero la mala religión me enseñó a poner barreras, Uh, ¿no? Entonces, al principio la vida cristiana era como estar en una cápsula, ¿cierto? Protegido, lleno de la presencia de Dios. Y luego me empezaron a enseñar, no, es que tienes que cantar canciones para que venga el Espíritu Santo. No, es ah, que tienes que diezmar. No, es uh, que tienes que ir todos los días a la iglesia. Es que uh, tienes que. Y lo que hizo fue diluir esa realidad sí, tangible. Dios mismo, yo como que lo apagué, ¿cierto? Creyéndome todas esas cosas mentirosas, ajá, yo lo apagué. Y hubo un punto donde ya no veía la manifestación de Dios. Y por supuesto uno empieza a culpar a Dios. Dice, ¿ves? Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, leo la Biblia todos los días. ¿Y ujú. dónde estás tú? Claro, porque todo estaba mal construido. Sí, Señor. La única construcción que funciona es, Él quiere ser cercano a mí. Esa es la única que funciona. Y uno responde positivamente a esa motivación que tiene Él de dar de lo suyo hacia uno. Pero la mala religión lo que hace es poner una barrera inmensa. Se vuelve la ley, que es la mejor manera de crear una barrera, y pues la vas a terminar construyendo. Vas a terminar creando una fortaleza y no va a servir.
Yo diría que el 90% de los cristianos que tienen problemas en su vida como creyentes lo tienen es porque han creído cosas equivocadas respecto a Dios y al Evangelio. Ese es el problema básico. Entonces, no depende de ti y Dios está deseoso de darse a conocer. Y tenemos que entender que Dios es una persona con autonomía, con ciertas características. O sea, ¿cómo sabe uno las características? Mirando a Jesús. Tiene que ser así, no hay otra forma. Sí, Esa es señor. la manera más segura. Sí, señor. Dice, la única manera de entrar a conocerlo es hablando con él. Lo habíamos visto en Job, ¿no? Que entra en un diálogo. Y lo mismo le pasó a Pablo. Cuando él cae del caballo, él entra en una conversación con Jesús. Bueno, pues es que eso es lo que uno debería hacer. Una conversación, meterlo en todos tus asuntos, haciéndolo Ujú. partícipe de lo que tienes en el Sí, corazón, en tu cabeza. Es igual como hacer amistad con alguien, ¿cierto? Que tú empiezas a mostrarte cómo eres. No le ocultas a la gente cosas y empiezas a tener confianza en el otro. O sea, el que quiere ser amigo debe mostrarse como amigo, dice por sí. ahí en la Biblia. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que uno debe tener. Debe uno decir, debo dejar de ser rezandero, debo dejar de ser, no sé, religioso o mal religioso. Lo que tengo que hacer es hablarle y escuchar. Eso es lo que tengo que hacer, no es más, porque Él está deseoso de mostrarse Mm. tal y como Él es, de guiarte, de instruirte. Entonces uno también tiene que tener otra cosa importante, es dejarse corregir, porque definitivamente uno está equivocadísimo. O sea, todas las ideas que uno ha adquirido lejos de Dios, ninguna sirve. Pues, te toca dejar que Él te enseñe. Sí, Tienes que sí. dejarte moldear. Eso es lo que se llama moldear, ¿no? Moldear no es que Él te agarre a palo y te ponga enfermedades. Eso no es moldearse. Eso no cabe ni siquiera en la definición. Moldearte realmente es como dejar de lado tu buena manera de pensar para gustar la buena voluntad de Dios. Entonces es una sustitución de conceptos, de ideas, de pensamientos que tienes arraigado en tu corazón. Eso es ser moldeado. Y eso se logra es porque Él te va poniendo en tu corazón cosas, porque Él dijo que escribiré mi ley en sus corazones. Entonces, Él lo hace. Lo curioso de este pacto es que opera distinto a la ley. En este pacto Él produce santidad, produce sanidad, salud y produce el ser prosperado. Él, no tú. Y la gente no lo comprende. O sea, uno por muchos años ha creído que es que uno tiene que hacer un montón de cosas para tener salud, para tener santidad y para ser prosperado. La Biblia lo muestra muy distinto. En el nuevo pacto es que Él lo produce. Entonces, si se dan cuenta, la fe de uno cambia de enfoque automáticamente. Eres tú, eres mi cuidador, es mi protector, es mi sanador. Siempre es un sí de parte tuya. Tú me guías mis pasos. Entonces la dinámica es totalmente distinta. No es tú tratando de que Él te bendiga, tú tratando de que Él te sane, tú tratando de ser santo delante de Él. No es así. Curiosamente en este pacto es Él Poderoso, impartiendo de su naturaleza divina en poderoso, nosotros. Así poderoso. funciona este pacto. Y entramos en esa relación que es como con un amigo, alguien que tú estimas, tu esposa, tu padre, y si te das cuenta, es como muy abierto y muy honesto. Bueno, pues en algún momento tú tienes información de quién es Dios por lo que puedes leer en la escritura. Yo diría que para nuestra sociedad, ¿cuál es el valor de un amigo? Entonces uno no le pide realmente al amigo muchas cosas, uno todo lo que uno tiene por el amigo es cierta empatía, ¿cierto? Me pareció bien, es como de pura gracia también, o sea, me cayó bien. Entonces uno empieza a invitarlo a salir, conversa, no sé, se vuelve una cosa como amistad. Yo creo que todos entendemos el concepto de amistad, ¿cierto? Todos sabemos cómo es ser amigo de alguien, todos sabemos cómo es tener un buen amigo. Creo que todos hemos tenido buenos amigos en algún momento en la vida. Entonces uno se la pasaba todo el tiempo con él, ¿cierto? O sea, quiero ir a comer algo, entonces voy a llamar a fulanito y que me acompañe. Entonces uno ya no está solo, sino que uno sabe que puede apoyarse en el otro,
¿cierto? Esa es la dinámica de la amistad. ¿Y qué hace uno con el amigo? Mira, es que uno puede no hacer nada, o sea, puede sentarse ahí, debajo de un árbol, hablar, decir lo que piensa, ¿cierto? De Sí, política, de fútbol, lo que sea, sí, sí, sí. pero uno conversa, o sea, ¿sí? Y esa es la dinámica que se puede tener con Dios, que la tenían los discípulos. Si ustedes recuerdan, los discípulos le preguntaban a Jesús de todas las cosas que los inquietaban y Jesús les daba su respuesta. Entonces Jesús no tenía inconveniente en que le preguntaran de reyes, del fin del mundo, no sé, tantas cosas. Y él explicaba, ¿no? Jesús explicaba, comentaba. Fíjense usted que eso es amistad, pues en un nivel casi que podríamos decirlo como natural, humano, o sea, no es nada extraordinario. Ujú. Es tú mismo, siendo como eres, con todas las taras y toda la inteligencia que tienes, acercándote a Dios y comunicándote con Él. Y Él te va a dar retroalimentación, te va a enseñar cosas, va a compartir de sus pensamientos, de su sentir, los va a compartir contigo. Sí, señor. Entonces es una dinámica bien curiosa que creo que eso no se promueve mucho en las iglesias, sino es más bien como muy severo, ¿no? Entonces, Ujú. que si te vas a acercar a Dios tienes que estar así, tienes que ser absolutamente santo, tienes que confesar todos tus pecados, bueno, una cantidad de protocolos que pues la verdad Jesús jamás pidió. O sea, Pedro no llegaba todas las mañanas al lado de Jesús, bueno, Señor, te confieso mis pecados, es que ayer hice esto, pensé lo otro mal, no sé qué, tal, ¿cierto? Eso no Sí, existía, o sea, por supuesto que no. sí, sí. Y a él ni le interesa, pues mismo nos está diciendo es que vamos a tener comuniones porque yo no me voy a acordar más de sus pecados y sus maldades. Entonces, ¿qué Poderoso, haces tú diciéndole de todos tus pecados? O sea, poderoso. de pronto a un amigo uno le dice, ay, tengo problemas con esto, lo otro. A veces uno ni siquiera quiere consejo, quiere que lo oigan. Y a veces sí, ¿no? Porque la situación puede Sí, ser complicada. Entonces, vean ustedes cómo uno va de un amigo para que el amigo le dé de lo de él, ¿cierto? Lo que él entiende. Uno ha puesto tanta confianza en él, le cree tanto que si el amigo le dice, no, es que la cosa se soluciona así y así, uno es capaz de implementar esa solución solamente porque la oyó de su amigo. O sea, no consultó internet, no le preguntó al especialista, el amigo le dijo y uno se la creyó. sí. Es que así es como es la amistad con Dios. Él te dice algo y tú lo recibes. Y eso es lo que va a abrir como el camino a esa comunión con Él, a ese poder de Él también, ¿por qué Ujú. no? Y es como van a funcionar, vamos a funcionar como uno con Dios, porque Él frente a una situación nos va a decir qué hacer o qué no hacer como Él lo haría. Y uno todo lo que tiene que hacer es adoptar lo que Él dice. Entonces uno sí se vuelve como uno con Él. Es como un esposo y una esposa, ¿no? O sea, Sí, sí, se ponen sí. a conversar respecto a algún asunto y, bueno, alguno de los dos tiene más sabiduría y me dice, no, pues vamos a tomar esa solución, vamos a hacerlo así. Y lo hacen juntos, ¿cierto? O sea, luego nos echan en cara las cosas, ay, vea usted por qué hizo esto, ¿no? Para nada, sino siempre están como uno solo afrontando la situación. Pues es igual con Dios, deberíamos verlo igual, porque Él nos dice que hagamos algo, nos aconseja, uno lo hace y luego yo te aseguro, Él no te va a recriminar por la decisión que tomaste, incluso si fallaste. Eso es lo más Señor. importante. Poderoso, poderoso. Segundo, hay dos maneras entonces uno ya no habla de tanto de conocer a Dios porque uno sabe que Él se quiere dar a conocer. Uno empieza a hablar es más como de crecer en el conocimiento de Él. Porque tú puedes eventualmente conversar con alguien, te comparte algunas cosas de su vida, hacen algo juntos y conoces un poquito de él, pero no estás creciendo en el conocimiento de esa otra persona simplemente porque dejaste de verla, dejaste de hablarle, ya no quieres, ¿cierto? Entonces dejaste de crecer en el conocimiento de él. Y algo que había entre los creyentes era crecer en el conocimiento de él. Es decir, es una tarea como de toda la vida, es una labor que no termina nunca mientras estemos aquí en esta tierra. Entonces, que alguien diga, por eso es que puede uno decir, bueno, es que no conozco totalmente a Dios, no porque Él no se quiera revelar, no porque no sea posible, sino porque en esta vida lo que hay es como un continuo conocerlo, digámoslo así, frente a distintas situaciones. Entonces, por eso es que uno podría decir, bueno, es que no lo puedo conocer totalmente,
porque es a lo largo de toda una vida que uno termina pues esa carrera y uno dice, bueno, pues así conocí a mi Señor, hicimos esto juntos, ¿cierto? Eso es lo que uno debería decir, porque es continuo, es en el tiempo, no es información, no es información pues que encuentras en un libro, se está escribiendo como tu libro, ¿no? David decía que todas las cosas que Dios había escrito en el libro sobre él se cumplieron. Entonces, ¿cuándo vas a ver que se cumplan todas las cosas? Pues cuando partas de acá, ¿cierto? Esa es la única manera que puedes hacerlo. No hay otra forma, porque Él va a estar contigo siempre. Entonces, dos maneras de crecer en el conocimiento de Él. Una es la escritura, que la necesitamos. Dios se ha revelado de manera, digamos, progresiva en la escritura. Entonces, desperdiciar ese conocimiento, dice, no, pues voy a sentarme aquí a que Él me hable y me diga. Pues eso tiene como sus inconvenientes, porque sería despreciar toda la revelación de Él sistemática que ha ocurrido desde Génesis, ¿cierto? Pues Adán, Eva, sería despreciarla, eso no es inteligente. Uno podría entender muchas cosas de Dios si uno estudia la escritura. Aumenta en el conocimiento de Él, crece en el conocimiento de Él. Entonces, si tú empiezas a leer en el Antiguo Testamento, y pues una de las historias más interesantes puede ser la de Abraham, ¿no? Entonces, ¿cómo se reveló Dios a Abraham? Pero yo te digo, la revelación de Abraham, comparada con la que nosotros tenemos, la de él es pobrísima, muy pobre. La de nosotros tiene una riqueza impresionante. Y solamente la accedes con algo tan sencillo como leer y estudiar la escritura, estudiar lo que Jesús hacía, mirar detalladamente, con atención, lo que sucedía con Pablo y cómo él es transformado y él empieza a conocer realmente a Dios, a Jesús. Entonces tú puedes aprender muchísimo de la escritura y no todo se tiene que volver vivencial, ¿cierto? Como de primer impacto. Entonces, no, es que a mí Dios no me ha dicho que no robe, nunca lo he oído, ¿cierto? Nunca me ha regañado por robar, entonces robo. Eso sería pues un desastre. Uno tiene que entender que una buena parte del conocer a Dios está consignado en la escritura. Eso es de una ventaja inmensa. Entonces no es solo vivencial, no es solo que Él te diga cosas, no es solo que Él ponga cosas en tu corazón. También la escritura es una parte Sí, fundamental sí, para señor. todo. Yo creo que eso uno tiene que entenderlo definitivamente. Y nos sirve para esas cosas que pueden ser negativas como el robar, mentir, como para las positivas. Si tú te pierdes por no estudiar la escritura, que Dios siempre sana, entonces vas a entrar también en un conflicto y no vas a conocerlo como Él realmente es, que es el sanador. Entonces, ahí la Biblia sí es súper clara. Cada vez que uno ve a Jesús y el tema de la sanidad era, y lo sanaba a todos, y Sí, poder salía de Él para sanarlos, y los que necesitaban ser sanados eran sanados. Entonces uno tiene que asimilar ese concepto que está puesto pues a manera de receta o relato. Uno dice, pues así va a ser conmigo. Él siempre es mi sanador. Es un sí de parte de Él. No tengo que escucharlo literalmente, ¿cierto? ujú, Audiblemente. sí, Oh, sí, te voy a sanar. En 3 días estarás sano. No tienes que hacerlo. Eh, Hay una práctica muy común en ciertos círculos pentecostales, y es que el predicador se para por ahí mientras está ministrando y dice, es que Dios me dice que a alguien le duele el estómago y hoy va a ser el día de su sanidad. ujú, Ay, hombre, por favor, si uno comprendiera bien el evangelio, sí, uno no necesitaba oír ese tipo de predicadores, porque uno sí, dice, es que es mi sanador, él ya dijo sí, es amén. No sí, señor. necesito que me den una Poderoso. palabra, ¿cierto? No la necesito para nada, eso sobra, ¿cierto? Totalmente. Pero ese viene de ese conocimiento correcto que en buena parte es intelectual. Ujú, Quizá tú no lo has experimentado, estás pasando por la situación ahí de enfermedad, no es experiencial, pero sirve montones que tú tengas la información correcta para verlo manifestado. sí, señor. Entonces, esa es otra componente que necesitamos en nuestro conocer a Dios. Entender que Dios habla y guía es crucial. O sea, Él sí tiene planes de bien para nosotros y no planes de mal. Él va a guiar nuestros pasos y si tú estás caminando, pues antes de conocer al Señor, seguramente andas más perdido que cualquiera, ¿no? Y Él va a querer corregirte. Ujú, Entonces tienes que entender que
la clave es no endurecer el corazón a lo que Él te habla, a lo que Él te comunica. Sí, Como señor. vemos, Él puede hablarnos, puede decirnos cosas, puede crear como la situación para que uno diga, no, es por este lado, toca seguir por acá. No tiene que tener esa nobleza. Entonces, el secreto de verdad es el corazón de uno. Es que sí quiero sujetarme a Dios, sí quiero como ser uno con Él. Es posible que haya gente que haya sido científico, ¿no? Químico, por ahí, antes de conocer al Señor, y después de conocer al Señor, sigan en lo mismo, y hay otros que no, que Ujú, ya no pueden, responden muy positivamente al llamamiento del Señor, a la guía del ujú, Señor, y dejan todo eso y se ponen a hacer otra cosa, sí, se vuelven misioneros, se vuelven pastores. Entonces es bueno entender que Dios es el que tiene la potestad de encaminar tus pasos. No sé cómo lo va a hacer en cada situación, con cada persona, sí. pero sí va a haber algunos que les cambie la vida dramáticamente como se la cambió a Pablo. Ya Uh, no dijo, ah, sí, es que tú me quieres, estás buscando a Dios, ay, siendo judío sirve, ¿cierto? No, el cambio fue brutal, tanto que Pablo dejó de ser como un fariseo, él dejó de serlo, y todas las prácticas propias de la ley, pues él las sí. dejó de lado, y dice, eso no sirve para nada, honestamente, o sea, puede ser un cambio muy fuerte, Dios te transforma, es así de sencillo. Ujú, Entonces, no endurecer el corazón, y mantener memoria de lo que él ha hecho es crucial en este, como es en el tiempo, ¿cierto? Son años, vamos a tener años de vida, entonces es crucial mantener memoria de lo que él hizo al principio en nuestras vidas cuando lo conocimos y cada evento que lo buscamos, que pedimos apoyo de él y él respondió y vimos y dijimos, y esto fue Dios, esto fue el Señor. sí. Entonces hay que mantener memoria de eso para no endurecer el corazón, para que nuestro corazón no se llene como de maleza, sino que persevere toda la bondad que Él ha tenido hacia nosotros. Cada vez que se volvió real, uno debería marcarlo como si fuera un hito. En el Antiguo Testamento ocurrió un evento muy interesante y es que ellos pusieron unas piedras para recordar todo lo bueno que había sido el Señor en toda esa trayectoria, pues desde Egipto hasta la tierra prometida. Y creo que eso lo llamaban como Ebenezer, si no estoy mal, Ujú, sí. un lugar. Entonces ahí pusieron las piedras para recordar toda la bondad de Él. Y eso es una herramienta crucial en nuestro conocer a Dios. Porque digamos que tú puedes tener un encuentro con Él, una cosa así fuertísima, la manifestación de Él, su vida sobrenatural, luego pasa tiempo, te metes en problemas, parece como si Dios no existiera y lo más fácil es decir, no está Dios, esto qué pasó, se perdió, ¿cierto? Ya no está. Entonces te va a ayudar montones tener esos referentes, los tuyos, ¿no? Donde Dios se ha manifestado en tu vida, particularmente para ti, y Sí. tú puedas volver a Él y decir, Él sí existe. Esto no es una tontería, no fue una fantasía mía, fue absolutamente real. Y también sirve tener memoria de las cosas que Él ha hecho en otros, ya sea en tus familiares, tus amigos, o los de la escritura. Tú puedes ver lo que se hizo con Job, lo que se hizo con Daniel, lo que se hizo con David. Tener memoria de toda la benignidad de Dios es crucial. Creo que Pablo lo decía que en todo lo bueno, lo justo, lo recto, lo de buen nombre, en eso debía uno mantenerse. Claro, la escritura entonces tiene otra utilidad que es para ayudarnos a que nuestro corazón esté arraigado y cimentado en Él, en su poder, en que Él es real, el que Sí. Él libra, el que Él provee, en esas cosas. Para eso sirve la escritura, para eso sirve leer el Antiguo Testamento, no para volverte legalista y los trucos de la ley para recibir poder, es para ver cómo opera Él, que muchas veces es que no tiene límite, o sea, nada lo limita. Él puede operar de una manera sorprendente, yo diría que en todas las áreas de la vida de uno, en el gobierno, provisión de alimentos, provisión de Sí. dinero, en tu carrera, en todo. O sea, Él puede en todo. Y eso es importantísimo conocerlo. La Biblia entonces empieza a tener un valor esencial en el conocer a Dios, no para que te transmita un poco de preceptos legalistas, Sí. sino es para que tú vuelvas tangible que Dios sí es real y que sí es absolutamente poderoso.
Sí, Su señor. palabra abre camino, ¿no? O sea, Él te da una palabra y por ahí te saca, ¿cierto? O sea, Sí, te saca adelante en victoria. Dice, no, es que yo proveo, te la dijo. La puedes encontrar en la Biblia, montones de veces la puedes encontrar. Y uno dice, sí, le creo al Señor. Así es Él, es proveedor, es sustentador. Y sí, con solo eso logras ver la manifestación de lo sobrenatural de Él, que es conocerlo a Él, ¿cierto? Eso es conocerlo a Él. Eso es crucial. Entonces, el saber de la Biblia se puede volver un simple conocimiento intelectual o se pueden volver palabras de vida. La uh, escogencia está en uno. sí, señor. ¿Cómo hace uno para acercarse a la escritura? ¿La quiere ver como conocimiento? Bueno, pues tiene sus limitantes, sus beneficios, pero tú quieres ver la escritura como si fueran palabras de vida, pues entonces eso vas a tener vida, ¿cierto? Así es de sencillo el asunto. Hmm, El enfoque es crucial. Dice, a los seres humanos les parece que Dios es solo para favores, pero jamás se imaginan una relación con Él. Yo creo que así nos pasa a todos. O sea, siempre nos decía, bueno, ore, pida, crea y Dios le hace el milagro. Sí. Y de hecho la promoción de muchos predicadores es así. Ven, recibe tu milagro, ¿cierto? O sea, pero no se les ocurre que es que la verdad es, ¿no? Es una comunión con Él y en esa comunión se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Esa es la verdad. Para los discípulos fue así, fue en la comunión con Jesús que ellos vieron unas manifestaciones impresionantes del poder de Dios y por supuesto también tenían el beneficio de la sabiduría de Dios. Entonces Dios habla, te prepara camino, desde siempre lo ha hecho, eso es crucial, dice en Job 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. O sea, Dios siempre quiere, y ahí dice muy clarito, eso no es como una acepción entre pecadores, no pecadores, gente perversa, no perversa, es como si Dios siempre quisiera revelársele a los hombres, eso nos va a dar una garantía de que si tú quieres prestar atención a lo que Dios dice, definitivamente vas a tener el mensaje. Es tu corazón la variable, no es Dios. Y en otra parte, creo que es importante entender esto de la excelencia de su poder. Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que Pablo en cada situación lo que él realmente quería no era alcanzar logros por sí mismo. Es decir, quiero alcanzar Asia, quiero alcanzar el Imperio Romano. Lo que realmente quería Pablo era ver ese despliegue del poder de Dios para que la excelencia fuera de él, no de Pablo, no sus estrategias. Entonces, por eso él decía en otra parte, porque ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el conocer a Dios tiene esa particularidad, que ante cada situación, tú lo que quieres es conocer la excelencia del poder de Dios. Eso sí te va a poder permitir tener conocimiento de Dios de primera mano. No es intelectual, es querer que Él se manifieste, querer que Él te indique cómo se van a hacer las cosas. Así vas a poder tener comunión con Él. Así es como va a funcionar. Y eso sucede pues con todos. Yo diría, Pedro también dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así es como realmente conoces a Dios, no es intelectual. Pedro no predicó desde el intelecto. Pedro predicó desde el conocer a Dios, en lo que él se le reveló. Y así uno puede hacerlo. O sea, la intención de uno ya no es ser un palabrero, ¿cierto? Andar hablando un pocotón de cosas ahí intelectuales. La intención de uno es, voy a compartir de cómo he conocido a Dios y su poder.
para que esto no sea artificioso. Es que muchos predicadores están cayendo en eso, en lo artificial, en armar un discurso con ciertas normas, sacar versículos pues por aquí, por allá, y se les olvida que esto tiene que ser es de primera mano. Cuando uno conoce a Dios de primera mano, le va a quedar muchísimo más fácil predicar acerca del Señor. Entonces, ¿los milagros son necesarios? Sí, sí son necesarios porque digamos que vas a conocerlo de primera mano. Entonces, ¿los milagros es algo que Dios quiera restringir? No, esa es la manera como Él se quiere dar a conocer. Ustedes recuerdan que cuando estaban los apóstoles orando, decía, Señor, te pedimos que cuando nosotros prediquemos, entonces tú extiendas tu mano con milagros, señales y prodigios. Entonces ellos querían predicar y también decían, la manera más eficiente es, hablamos el mensaje y tú haz lo tuyo, ¿cierto? Haz tu parte, haz las cosas que tú sabes hacer. Tú eres tremendo, el Señor de esta tierra, el que lo domina todo, haz lo tuyo. Entonces, era una colaboración para llevar el mensaje, de colaboradores de Dios predicando el mensaje del Evangelio. Y nuevamente, pues hay muchos versículos donde se habla de esa excelencia del conocimiento de Jesucristo. Entonces, cuando uno está pasándola mal, en alguna situación extraña, difícil, de cualquier índole, financiera, de salud, relaciones interpersonales, lo que tú quieras, la pauta que uno pone es, no es voy a confesar 10.000 veces este versículo, voy a reclamar, voy a pactar, voy a diezmar. Esa no es la técnica. La técnica es más bien, Señor, en esto también tú te vas a revelar y yo te voy a conocer. Tú vas a hacer algo como tú solamente lo sabes hacer y te voy a conocer de primera mano. Entonces, pues es muy distinto. La manera como uno se enfrenta a esta relación con Dios es muy diferente. Él te prepara camino. Creo que eso todos lo sabemos. Ya lo habíamos mencionado. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Buenísimo, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Fíjense ahí cómo el autor del Salmo entendía que era una relación voluntaria, que uno debía ser como de corazón humilde. Y también entendía que Él nos enseña el camino que nosotros debemos andar. Fíjense en David, vamos a decir que David escribió este salmo y el pobre David era un pastor, ¿cierto? De ovejas, cuidado ovejas. El camino que había preparado el Señor para él no era que fuera pastor de ovejas, era que fuera rey. Y yo creo que a David le tomó un tiempo entender ese asunto, transformar, digamos, la imagen que tenía de él mismo, ¿cierto? Como pastor, como, bueno, es que yo soy buen pastor, cuido bien las ovejas. eh, Esos valores se le cambiaron. Hubo una transformación. En uno también debería haber una transformación porque el plan de Dios para uno, pues es tan específico y uno debería tener la capacidad, más bien la disposición para recibir ese plan sin importar lo que sea. Te puede llamar a ser apóstol, profeta, pastor o nadie, ¿cierto? Y en todos los casos uno tendría que aceptarlo porque entiende que es lo mejor para uno, que fue uno hecho para él, si es para ser comerciante, banquero, periodista, lo que sea, pero lo que Él ha dispuesto de antemano. No se trata tanto de persuadir a Dios para que me conceda los deseos de mi corazón, sino que es más bien yo responder positivamente al llamamiento que Él tiene para mi vida. Eso le cambia a uno la perspectiva. No soy yo forzando las cosas, sino es más bien siguiendo la guía que Él me da. Él prepara camino para nosotros. Así le conocemos a Él. No le vamos a conocer si nos empecinamos en que queremos ser predicadores, pero no está el llamamiento. Si nos empecinamos en que queremos ser empresarios, pero no es por ahí. Entonces requiere muchísima capacidad de responder a lo que Dios dice. Es como un continuamente estar atento a la voz de Dios. Eso es lo que nos permite conocerlo a Él genuinamente. Sí, señor. No es otra cosa. Dice
pues para cada uno hay cuestiones particulares, no sé, pues allá en Costa Rica pueden haber situaciones específicas y entonces uno ora al Señor, dice, Señor, tengo esta situación, y uno ve la manifestación del poder de Él en ese ambiente, en ese entorno. Entonces los testimonios son bien interesantes. Puede que yo no pueda dar testimonio de las cosas, de cómo se mueve el Señor en Costa Rica, porque el Señor no lo necesita acá en Colombia, ¿cierto? O sea, no, son condiciones Sí, sí, diferentes. Entonces uno puede conocer al Señor de una manera tan específica, tan particular, tan cercano, diría yo, ¿cierto? Porque no es como, bueno, sí, es que todos los favores que voy a hacer son de este tipo, sanaré, echaré fuera demonios, sino que es muy específico y ajustado a la situación de cada uno. Eso le da un valor extra, porque se entiende entonces que Dios Él responde positivamente a lo que tú puedas presentarle, que es cercano, que de verdad si es una persona. Y uno lo ve en los milagros de Jesús, Él intercambiaba información, pues, ¿qué quieres que haga por ti? Era específico. Entonces sí. uno decía que recobre la vista y otra era la mujer del flujo de sangre. Entonces es como atento y sensible a las necesidades particulares de cada uno y eso le da una dimensión tremenda a nuestro Dios, como el Dios cercano y atento a nuestras oraciones. Entonces lo que hace Dios en el corazón de los hombres es crucial. Primero pone las leyes, Él pone como un conocer intuitivo de Él, y para conocer la excelencia del poder de Dios necesitamos un corazón sin doctrinas de hombres. Entonces, la primera tarea que uno tiene de verdad es sacúdete de las malas doctrinas de hombres, enfócate en Jesús, aprende de Él, mira cómo es Él realmente. Eso es lo que va a dar la clave. No nos pongamos religiosos, no tienes que ir pues todos los domingos a la misa, no sé, la iglesia. No, por ahí no es. Es Sí. una relación con Dios. Dice, lo que tú necesitas es saber que Él es todopoderoso, que nada imposible hay para Él, que Él te oye, sus oídos están atentos a tus oraciones, ¿cierto? Te responde y que su palabra es suficiente para ti. Entonces aquí tenemos como una serie de, digamos, Ujú. testimonios. Pablo en un naufragio. Entonces en el naufragio, ¿qué es lo que hace Pablo? Él ora y el Señor le dice, todos van a ser salvos, todos se van a salvar de este naufragio, pero el bote, el barco, se va a perder. Y la respuesta de Pablo es, voy a creer lo que él me dijo, a pesar de que estamos en una tormenta tremenda, llevamos días sin ver las estrellas ni el sol, pero le voy a creer. Él lo dijo, así es. Ese es el corazón correcto para ver la excelencia del poder de Dios. Y lo que ocurrió después creo que todos lo sabemos, o sea, sí se salvaron todos, el barco definitivamente naufragó, Pablo perseveró en esa palabra que Dios le dio y llevó a los otros a que creyeran lo mismo, a que hubiera una unanimidad. Entonces, cuando algunos se querían escapar y querían matar a los prisioneros, creo que fue ahí, entonces Pablo dice, no, la única manera de que todos seamos salvos es si todos vamos juntos, Mm. porque eso me dijo el Señor. Y Uh, uno debería tener esa capacidad, sí, responder positivamente a lo que Él te diga. Y también está el centurión, dice, di la palabra y mi hijo sanará o mi siervo sanará. O sea, sí. es una palabrita que él te diga y tú dices, así es. No tengo que darle vueltas al asunto, no tengo que mirarlo de otra manera, así es. Y aquí está pues, yo lo pongo aquí, como eran las primeras veces que yo veía ese poder descomunal de Dios, pero así fue sorprendente. Entonces fue con uno de mis primos que le diagnosticaron una enfermedad terrible, aplasia medular, y es que los glóbulos blancos dejan de producirse, las células de defensa dejan de producirse, leucocitos, glóbulos rojos, blancos, todo. La médula se daña, la médula ósea. Entonces, claro, yo creía en el Señor, yo estaba recién nacido de nuevo, y para mí el mensaje del Evangelio era muy sencillo, era Dios sana, Jesús sana, Dios habla. Él te puede hablar en la escritura, Él te puede dar visiones, te puede dar sueños. Es que era un evangelio tan simple, ¿cierto? Como tan desarmado de teología. Era increíblemente sencillo, pues apenas estaba empezando, apenas oía predicaciones, entonces oía esas cosas.
y era todo lo que yo tenía. Entonces, con mi primo Felipe, él estaba tan mal que los médicos dijeron, va a morir. Era un niño de unos 3 4 años. Dijeron, él va a morir. Ya no hay nada que hacer, no hay medicina para esto. Hubiera sido mucho más sencillo si tuviera leucemia, porque tenemos tratamiento para la leucemia, pero para esta enfermedad no hay tratamiento. Entonces, mira, eso lo decían ellos y para mí era como, no me interesa, o sea, no, Dios es súper poderoso, ¿cierto? Él va a sanarlo. Y se juntaron muchas cosas en ese momento, o sea, que me permitieron como esa tangibilidad de Dios. Entonces yo recuerdo que cuando recibimos esa noticia de que ya el niño tenía era días contados, o sea, no había nada que hacer, las transfusiones no estaban sirviendo, no estaban subiendo los glóbulos rojos, blancos, nada, no había nada bueno en la salud de él, la medicina no estaba funcionando para nada. Entonces toda la familia un poco, pues ya muy triste, ¿no? Pero para mí era, no, es que Dios dijo que sanaba. O sea, Él dijo que, que esa enfermedad no era para muerte, sino para su gloria. O sea, yo no lo estaba viendo, yo lo estaba creyendo, pero en ese momento, así como hay dificultad, entonces yo oí que Dios me dijo, ve a orar. ¿Cierto? A mí me habían enseñado que uno tenía que orar, claro, Sí, sí, sí. ¿cierto? Y que Dios hablaba, entonces y me habían enseñado que uno tenía que arrodillarse para orar, bueno, cosas así como muy básicas, muy simples. Entonces yo de verdad, también me habían enseñado que uno debía responder inmediatamente a lo que él decía. Entonces yo digo, bueno, voy a orar, me metí al cuarto y apenas me arrodillé, lo que tuve fue una visión. Y en esa visión yo veía una procesión fúnebre y yo sabía que era mi primo, y de pronto yo lo que veo es una luz así impresionante y la voz de Dios diciendo, juro por mi nombre, que Felipe va a vivir. Y la visión terminó ahí. Sí, Entonces yo me levanto y como pues no tenía doctrinas malas, ¿cierto? Entonces yo salgo corriendo a la clínica y le digo a la mamá de mi primo, Dios me dijo que él iba a vivir. Y mi prima me dice, pero es que me acaban de decir que a Felipe le quedan días de vida. Y yo no, él va a vivir. Y yo me pongo a decirle a todo el mundo, o sea, yo digo como también como un poco loco o impetuoso. Yo le decía a todo el mundo, no, Dios dijo que iba a vivir. La gente me miraba rarísimo en la familia, ¿no? Pero yo, no, hay que creerle a Dios. Sí, estaba un poco loco. Ahí es para que tú veas que cuando Dios te dice algo, tú puedes quedar como un loco, como un tonto, porque vas un poco en contracorriente de lo que percibe el mundo. Bueno, pues lo cierto es que este niño a la semana, los valores de concentración de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, empezaron a cambiar y los dieron de alta en 2 semanas. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Que la gente empezó a creer con todo el corazón el mensaje que Dios había dado, esa palabrita. Dios se manifestó, dio visiones, habló, uno le creyó y sucedió lo que él había prometido. Entonces, ¿cómo es conocer a Dios? ¿Cómo se conoció a Dios? Porque uno responde positivamente a lo que Él dice, tanto en la escritura como lo que Él te pueda poner en tu corazón o las visiones que Él te pueda dar. Uno tiene como una nobleza casi de niño, ¿no? Eso era lo que me pasaba. Después ya empecé yo a creer un poco de tonterías doctrinales y entonces pues ya las visiones no pasaban y Dios no me hablaba. Un enredo terrible. Pero cuando uno está así, pues con esa simpleza del mensaje del Evangelio, de quién es Dios, de que para Él no hay nada imposible, que es siempre un sí de parte de Él, entonces las posibilidades de que tú veas la excelencia del poder de Dios son totales. Y ya cuando uno está más centrado en años, entonces como es que esas cosas las ha oído uno tanto, ¿cierto? No, es que sí, Dios me dio una palabra, sí, sí. ¿cierto? Es que se sanó. Entonces es como si las cosas cambiaran y uno empieza a tener como muchísimo más respeto y sensibilidad por lo que está escrito en lugar de lo que las visiones que puedas tener o las profecías que te puedan dar o no sé, esas cosas que son como muy impactantes, como esas experiencias. Entonces, tú te vuelves de una sensibilidad tremenda y Dios se vuelve como tu roca, tú lo puedes ver así. Es que las rocas tienen una particularidad bien interesante, no hablan, ¿cierto? O sea, ellas son y tú no puedes hacer nada.
pero ahí está la roca, o sea, es un peñasco inmenso y no puedes conversar con la roca, no la vas a persuadir, no la convences, es. Y cuando uno lo ve así a Dios, es sanador, es proveedor. Y tú no lo discutes porque es una roca, o sea, es Así es. inmenso, ¿no? Párate frente a una roca, Hermoso. entonces es. Él simplemente es y tú lo recibes. Entonces, sí, Él es sanador. Entonces, en medio de la dificultad de salud, de provisión, de lo que sea, tú solamente tomas esa palabra, la ves ahí en la escritura. Él es así, es sanador. Pues, ¿cuál va a ser el resultado? Sanidad. ¿Cuál va a ser el resultado? Provisión. Sí, ¿Cuál señor. va a ser el resultado? Me consuela, lo que sea, porque es que Sí. Él es. Ahí se te vuelve lo que Él es. ¿No? Y tú respondes de una manera sin espectacularidad, sin caerte al piso, sin nada, sin visiones. Ujú. Simplemente Él es y tú sabes que Él es así y se cumple lo que Él dice. Sí, Entonces, tener el conocimiento de lo que es Él es fundamental. Y es sí. en Cristo, ¿no? ¿Cómo es Cristo? Yo diría que ese sería como lo que yo podría compartir acerca de conocer a Dios, que va como desde unas primeras etapas hasta cuando Él se vuelve el gran yo soy. Yo Poderoso. soy tu proveedor, tu sanador, yo soy el que te libra, el que te cuida, tú eres mío, dice Dios, ¿cierto? Yo te cuido, yo te libro, yo te sustento. Cuando se nos vuelva ese yo soy, el gran yo soy, entonces ahí lo podemos conocer de una manera muchísimo Sí, más madura sin sí. necesidad de que nos den palabras, que nos den profecías, de la espectacularidad, sino Él es mi sanador, Poderoso. totalmente, y es fiel, absolutamente. Muchas gracias, Douglas, por la Jo- invitación y un saludo para todos. Sí, sí, Jorge, mira, vieras qué interesante, porque, digamos, am, de eso es justamente el tema de el crecer en ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Ese ir creciendo. Vos decías algo muy interesante al principio, que al que todos llegamos, ¿verdad? Que al principio, al principio cuando nacemos de nuevo y todo, genuinamente, ¿verdad? O sea, no religiosamente, pero cuando nacemos de nuevo genuinamente, hay esa sensación de que Dios está cerca, ¿sí? Y de que Dios está revelando su vida a nosotros. Pero de la misma manera, como decías vos, de repente la religiosidad o las tradiciones y todo se meten en el camino, entonces ya nos dicen, no, no, así no es. O sea, este es el camino, ¿verdad? Y entonces entramos en todo ese camino tortuoso, ¿verdad? De tratar de hacerlo nosotros cuando el verdadero interesado en revelarse a nosotros es Dios, ¿verdad? Y como decía alguien un día, es que en el país de los tuertos, ¿verdad? Digo, en el país de los ciegos, el tuerto es el que manda, ¿verdad? Entonces, de repente es esa cuestión de que no todos nosotros podamos llegar ahí. Esa como, no, no, eso es para ciertas personas, eso no es para todos. No, 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 no. Más bien al contrario, es el deseo de Dios de que todos le conozcamos. Y me gusta ese versículo de al llegar al tiempo en que le van a decir al prójimo, no le van a decir al prójimo, conozca a Dios, porque todos, ¿sí? Todos, oiga, todos, no, no, no solo ciertas personas, todos me conocerán. Poderoso, poderoso es eso. Y, y cuando hablaste sobre esa parte de ir en ese crecer, ¿sí? En ese crecer en música, cuando uno toca música, ¿verdad? Entonces hay una cuestión que se llama crescendo, ¿verdad? Que es como ir en intensidad, ¿verdad? Ir, vamos poco,
y vamos subiendo un poco, y vamos subiendo un poco, vamos subiendo un poco hasta llegar como, ¿verdad? Ese éxtasis, ¿verdad? De la música en la que va subiendo en intensidad y así vamos creciendo, como decís vos ahora, en ese crecer en el conocimiento de Dios, crecer en eso a tal punto en que ahora no vamos a estar necesitando esas palabritas, esos sermoncitos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La mano aquí en el hombro. Sí, sí, ahí va, papito, por ahí, ¿verdad? No, no, no. Sino que vamos en ese crecer en el que ahora, al punto en el que en ese crecimiento de Dios, llegas a entender lo que decía yo al principio, llegas a entender que eres uno con Él y que nada te falta, que estás completo, ¿verdad? Y a eso es lo que Dios quiere que lleguemos, ese entendimiento en el que entendemos que estamos completos y que no nos hace falta nada, no una cuestión religiosa, porque a veces llegamos a una cuestión religiosa, como decir, con esa confesión es que sí, yo estoy completo, como esa cuestión positiva, ¿verdad? Sí, yo estoy en Cristo, no, 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 es mucho más que eso, es una realidad ahora. ¿Sí? Es una realidad presente para nosotros. Si estás en Cristo, si estás completo, si eres como Él, ¿sí? Y si las cosas de Dios, las palabras de Dios son una realidad en nosotros. Si estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tenemos el poder de Dios manifestándose a través de nosotros. Si estamos llenos de su gracia. Si compartimos la naturaleza divina. Y eso es algo completamente diferente. Y mi deseo de verdad es que todos lleguemos a ese conocimiento, a esa plenitud de ese conocimiento de Dios y que podamos nosotros caminar llenos de esa gracia de Dios en nuestras vidas. Y que todos los creyentes, todos, absolutamente todos, y que no esté reservado para ciertas personas, porque en realidad no está reservado para ciertas personas, sino que es para todos, para que todos lleguemos a ese conocimiento, ¿sí? Y que podamos nosotros vivir una vida plena en el Señor, una vida completa en el Señor. Y eso es algo maravilloso. Hace unos años yo leí un libro, y tal vez algunos no lo han leído, pero me gustaría compartir sobre este libro. Tienen algunas cosas, ¿sí? Tienen algunas cosas ahí interesantes, pero el tema es esta búsqueda en el crecimiento de Dios, ¿sí? Y yo creo que como gente madura podemos ir entendiendo esa cuestión, porque de repente uno se siente cómodo, ¿sí? Es que Dios se manifiesta de esta manera, es que Dios, ya yo sé cómo llegar al camino, como decía un amigo mío hace unos años, él me decía, no, Douglas, es que ya yo sé el camino, ¿sí? Y entonces todo es igual. Entonces para él, digamos, se vio como una rutina. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente es como algo rutinario, ¿sí? De repente es como una rutina. Esa rutina me la sé. Entonces yo sé que Dios se va a manifestar así, ¿verdad? Así, asá, ya yo sé. Em, pero lo lindo de Dios, como en esta relación que hablabas de amigos, es que este amigo siempre nos sorprende con cosas, ¿sí? Él sale con cada cosa y vos decís, pero no era por aquí, que sí, sí. Me acuerdo unos meses atrás, íbamos para algún lado y entonces decidí coger otra ruta. Y yo creo que era mi esposa o uno de mis hijos decía, pero no es por aquí. O sea, siempre hemos ido por acá, ¿verdad? Y entonces vamos al mismo lugar, pero vamos por este camino, ¿verdad? Y es como de repente lo saca uno como de balanza, ¿verdad? De balance, porque uno dice, hey, un momentito, yo me acostumbré a encontrarme con usted aquí, ¿sí? Pero Dios de repente dice, no, yo quiero que encontrarme contigo aquí, ahora, ¿verdad? Y eso desestabiliza a los creyentes, porque por eso es que usted ve en las iglesias, hacemos esa rutina constante porque ya lo experimentamos una vez ahí, entonces queremos seguir haciendo eso. Se acuerdan en la antigüedad cuando algo pasaba? Todo el mundo hacía un altar, ¿sí? Hacíamos un altar aquí, entonces aquí veníamos siempre a encontrarnos con Dios,
Dios ya se fue de ahí hace rato, muchachos. Sí, porque de repente nos vamos a otro lado, ay, mira, se nos apareció Dios, para que entonces hacían otro altar para ir constantemente al altar. Mira, Dios ya se fue de ahí hace rato. Él se encontró contigo, Él se encontró contigo ahí, en ese momento, pero luego sigue encontrándose contigo en otros lugares, ¿sí? Y a veces hacemos eso, levantamos altares levantamos altares a ciertas experiencias, a ciertos momentos, y ahí tenemos el altarcito, ¿verdad? Y ahí vamos todos los días en la madrugada. Yo hacía eso, o sea, yo todos los días en la madrugada, esa era mi esquinita. En esa esquinita me encontré con Dios una vez y ahí puse mi altar. Y hasta que ya de repente ya no había nada y yo pulseando la verdad, dice, pero ¿qué pasó? ¿Habré pecado? ¿Habré hecho algo malo que ya no está en esa esquinita Dios? Y entonces de repente me encontraba en otro lugar. ¡Wow! Qué poderoso, qué lindo esto. Pero siempre la religión, ¿verdad? Lo empuja a uno a hacer otro altarcito ahí. Y ahí ponía mi altarcito, ¿verdad? Hasta que llegué a entender de que no son lugares, ¿sabe? Encontré que es un caminar con Dios constante, en todo lado, como decías vos, en el trabajo, en la casa, en donde quiera que estemos, ahí está con nosotros, ¿sí? Es ese caminar, ahora es ese caminar con Él, ese caminar diario con Él. Ya dejé de hacer altares, ¿sí? Así, hace años ya dejamos de hacer altares, ya sino que ese caminar todos los días, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de las necesidades, Él está conmigo. Ya yo sé que está ahí. Ya no estoy ahí en esa, ahora dónde estás, ¿sí? Y me gustaría que si pudieran leer este libro. No sé si lo pueden ver ahí. No sé si lo pueden ver ahí. Espero que lo puedan ver ahí. Se llama En la búsqueda de Dios. Si lo pueden encontrar por ahí. De Tommy Tini, se llama Tommy Tini, el autor. Fue muy divertido con la primera vez que lo leí porque me quedé como, wow, eso es lo que yo estaba experimentando. La religión me metió en un camino donde habían altarcitos en el camino, yo iba por todos esos altares hasta que Dios me dijo, no, 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 no. Hey, yo estoy aquí contigo, en ti, estoy a favor tuyo todos los días, quiero revelarme a ti todos los días, ¿sí? Y entonces me ayudó muchísimo. Así que les recomiendo leerlo. Es un libro muy pequeño, muy, muy pequeño. Tal vez no le puedo recomendar otros libros de él, pero ese me gustaría que lo leyera. ¿Sí? A veces me gustaría que de verdad poder recomendar todos los libros, pero uno que quiero recomendar es ese. Léanselo. Es muy corto, es pequeñito, pero sé que van a ser muy, muy, muy ayudados, ¿sí? En ese testimonio de la vida de él, en ese caminar con el Señor. Comentarios, un par de comentarios antes de irnos, si no, pues, Pastor Arley, bienvenido, bienvenido. Gracias, mi hermano. Sí, señor. Estoy, estoy impresionado y bueno, tocado por el Señor también. Y entonces me viene un versículo que lo quiero leer. Sí, Filipenses 3 7 y 8. Es el apóstol Pablo que habla, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ujú, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor del cual lo he perdido todo, sí, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. sí, señor. Gloria a Dios, hermano. Eso es una bendición, hermano, eh, hermano Jorge, todo lo que usted ha manifestado y bueno, es la gloria de Dios que quiere seguir manifestándose a cada uno de nosotros. Le doy un abrazo al hermano Jorge y bueno, al hermano eh, Douglas también, a todos los hermanos que están presentes. Bendiciones. Amén, amén. Poderoso, poderoso. Sí, sí, sí. La próxima semana vamos a hablar un poco sobre eso.
el valor de ese conocimiento de Dios, ¿sí? Sí, ¿cuál es ese valor que debes tener para nosotros los creyentes, ¿verdad? ¿Y por qué el apóstol Pablo decía eso? Así que gracias por este versículo porque así nos adelanta a la sesión de la próxima semana con respecto a este conocimiento de Dios. Poderoso, poderoso. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Si no, entonces la próxima semana seguimos creciendo en este conocimiento maravilloso, maravilloso. Mi vida, de verdad, yo se lo digo, mi vida ha cambiado ha dado vueltas, ¿sí? Porque cada vez, como decía Job, mejor yo te pregunto y usted me contesta, porque no sé nada, ¿verdad? Y el Señor ha estado, bueno, siempre hablándonos y hablándonos y guiándonos de verdad cuando hacemos algo, cuando no hacemos algo. Y a veces nos tiene que rescatar del hoyo, a veces, ¿sí? En la que caemos por no poner atención, ¿sí? A esas cosas. Jorge. Bueno, pues un saludo a todos también. Un saludo para don Gerardo. Y me alegra pues el mensaje que me da. Es que de verdad uno recibiendo como retroalimentación, la cosa como que cobra valor. Porque uno cree que uno, bueno, está perdido, ¿cierto? Y solo. Y a veces escuchar los comentarios, pues, de personas que yo respeto tanto como don Gerardo, pues, me anima. Definitivamente sí. Muchas gracias por el comentario, don Gerardo. Sí. Sí, 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 poderoso. Jorge, y tienes razón, a veces uno piensa como que hey, estoy disvariando, o estoy como loco, porque todos andan en una cosa ahí, y todos hablan, ¿verdad? Bueno, lo que hemos hablado en otras ocasiones, cantando, llorando al Señor, llorando de rodillas, brincando por acá, por favor, manda tu presencia, enséñame tu presencia. Y el Señor, aquí estoy, muchacho, aquí estoy, ¿sí? Y a veces uno dice, bueno, ¿qué estarán viendo todos que yo no estoy viendo, verdad? Y uno vuelve a ver así, bueno, seguro hay algo que todos están viendo y yo no lo veo. Pero cuando vamos a esa revelación poderosa y a esa iluminación del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, decimos, wow, no, abre los ojos, como decía Eliseo, que Señor, abre los ojos para que puedan ver lo que estoy viendo, porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso, sí, sí. Así que un abrazo a todos mis hermanos, los amamos y esperamos verlos ya el próximo jueves. Seguimos creciendo en el Señor, seguimos creciendo en el Señor. Pastor Henry, creo que Henry iba a decir algo. No, ok, listo. Un abrazo a todos, nos vemos, cuídense. Dios es bueno siempre y para siempre su misericordia y que el Señor conceda el deseo de sus corazones y supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un abrazo, bendiciones a todos. Chao.